fue? Muy buenas tardes, compañera. Me presento. Mi nombre es Luz Elena Tazón Zapata. Soy de usuario indígena en la misma y estudiante de psicología. Hoy quiero hacerles una pregunta de curso de psicología social. Entonces tengo varias preguntitas. No sé, ustedes, compañeras, en este curso, ¿qué opinan acerca de sobre las preguntas? Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? Respecto a eso. Yo fui migrante, yo viví en Quito, Ecuador, durante varios años y lo primero siempre que veo un migrante, lo primero que pienso es que es lo difícil que es migrar, ¿cierto? Y que cuando se migra no es porque uno es tan bacano, no va a ir a sufrir a otro lado, sino porque realmente hay condiciones que te llevan a tomar esa decisión y por lo general son decisiones muy duras, ¿cierto? Porque donde estás no ves oportunidades, donde en tu tierra no ves opciones de salir adelante y piensas que afuera vas a encontrar diferentes opciones y te la juegas y te vas. Y cuando llegas encuentras que también es muy difícil, ¿cierto? Entonces eso es lo que pienso, que son personas que están luchando mucho y que merecen todas las oportunidades, pero que es importante que también se adapten como a las formas de vida y a las dinámicas sociales en las que están, que no lleguen a alterar, sino que lleguen también a aportar desde lo que saben hacer y desde lo que pueden ellos también dar como seres humanos. Me parece muy chévere. Bueno, dice, ¿alguien ha tenido algún contacto directo con una persona migrante? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo creo que todos, ¿cierto? Desde el barrio en el que estamos, desde las partes donde hemos trabajado, todos hemos tenido contacto con migrantes, porque ya se volvieron muy parte de nuestro territorio, ¿cierto? Entonces está la niña que nos arregla las uñas, está la compañera de trabajo que está vinculada, está la persona que llegamos a vincular a nuestros pueblos en el territorio, ¿cierto? Entonces creo que hemos tenido contacto, en particular yo he tenido contacto con gran cantidad de personas migrantes y he tenido contacto para bien, ¿cierto? Creo que todo el tiempo escuchamos en las noticias situaciones que pasan con las personas migrantes, no tan positivas, ¿cierto? Pero a diferencia, para mí, yo nunca he tenido como ninguna dificultad y creo que esas personas con las que he tenido contacto están en la ciudad para mejorar, no solamente a nivel social, sino ellas como personas. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Los desafíos. El entorno, ¿cierto? Llegan a un lugar desconocido, entonces la falta de red de apoyo, porque han dejado todo en su país, no solamente la familia, sino también de pronto su trabajo, sus costumbres, entonces llegan a encontrarse a un país nuevo sin una red de apoyo. Yo creo que el mayor desafío es consolidar una red de apoyo, ¿cierto? Volver a empezar y con todos y también con algunos prejuicios que se encuentran pues, de otras personas. ¿En qué aspecto creen que la presencia de los migrantes han cambiado impacto en la vida de la comunidad? Claro que también habría que definir porque aquí al interior del país migramos, porque el concepto de migración no solamente está a que vienen de otro país, sino que migramos de comunidades de un territorio a otro. Por ejemplo, para las comunidades indígenas, para nosotros el tema del idioma, el tema de factores socioculturales, el tema de la cosmovisión, pero digamos que cambia. Por ejemplo, el hecho de que las comunidades indígenas habitemos la ciudad de Medellín cambia no nos nada. Porque lo que decían acá,
sea, o se adapta uno al contexto o el contexto también se adapta al migrante. Porque digamos que hay espacios, por ejemplo, aquí al interior de la ciudad, hay espacios que ya son propios y que antes no eran concebidos como propios de las comunidades indígenas. O sea, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, el Cerro El Volador. Ya sabemos que cada 21 de junio es el lugar para hacer nuestros rituales, por ejemplo. Y antes la misma comunidad de acá no lo hacía. Entonces de pronto hay actos simbólicos o incluso cuando vienen ejemplo, esas festividades, y hay mucha gente que se empieza a encarretar con esos temas, y empiezan a reconocer otras formas de espiritualidad, por ejemplo. Sí, por ejemplo, acá las comunidades retomamos ancestralidades de acá, de los mercados, pues de todo el pueblo que existió acá antes de ser pues, Medellín. Hay sitios que son muy sagrados, por ejemplo, el Cerro Volador, antiguamente era cementerio para hacer ofrendas y rituales. Y el Cerro Rutibara era el lugar donde se iban, el lugar, la casa de nacimiento, donde iban las mujeres indígenas a tener sus hijos. Iban a cada lugar para adquirir eso. Otra pregunta. ¿Qué aporte en términos sociales, económicos han hecho los migrantes en su comunidad? Yo creo que sociales va por el lado que ya la compañera, ¿cierto? Como traer también esas culturas o esos actos simbólicos que tienen y esas costumbres, traerlas y que nos permite a nosotros también como conocerlas, visualizarlas, incluso personas que también empiezan a hacer parte. Entonces yo creo que como toda esa parte cultural, ¿cierto? Es como uno de los grandes aportes. Económico, obviamente es fuerza laboral sería muy interesante que tuvieran como toda ese acompañamiento para que no desvaloricen su fuerza laboral, porque eso comienza a afectar y yo creo que de ahí parten muchos de los conflictos que se empiezan a presentar en cuestiones tan sencillas como el ejercicio de la prostitución. Pues yo trabajaba en la línea de emergencias y me llamaban las muchachas, yo trabajaba en la agencia mujer y las muchachas que estaban despachadas como que no tenían nada que hacer y empezaban a contarme, es que no, es que esto está más duro desde que llegaron las venezolanas, es que cobran muy poquito, entonces ya no nos quieren pedir los servicios a nosotras. Entonces yo creo que es súper interesante que también se acompañen y que aprendan a cobrar bien sus servicios y sus productos, ¿cierto? Que no empiecen a desvalorizar su fuerza laboral, porque ahí también se generan problemáticas. Está muy chano cuando me llaman. Pues son los servicios, ¿cierto? No, es que es un trabajo y el medio se afectó con la llegada masiva de las venezolanas, ellas les empezó a ir muy mal, y entonces ahí empiezan a que no les caen bien, y estas me llamaban, pues yo creo que después iban y se agarraban con ellas a pelear, porque les estaban quitando la clientela. Y tengo la última pregunta. ¿Cómo creen ustedes que son percibidos los migrantes por la mayoría de las personas del barrio o del pueblo? Yo creo que en su mayoría hemos logrado una interacción positiva, ¿cierto? Pero definitivamente hay que decirlo, hay una categorización de los migrantes que no es tan positiva para algunas personas, ¿cierto? Por todo lo que he venido pasando. Quizás también por un tema de oportunidades, el tema de la delincuencia, la violencia, la inseguridad ha ido aumentando y a veces las únicas puertas que están abiertas son las de la delincuencia para algunos jóvenes, ¿cierto? Quizás llegar a un país o a una ciudad, como les decía a las compañeras que dentro del mismo país migramos, llegar a un país con una ciudad distinta a la que vos tenías tu vida acomodada, a que te reciban, a que de pronto no tengas experiencia en eso, a que te digan, no, es que si venís de otro país, no, porque no tenés documentos, por muchas cosas, muchas puertas se cierran y empezamos ellos seguramente empezarán a ver, pues tengo que vivir de algo, ¿cierto? Y esto no es justificarlos, pero también esa categorización de lo bueno y lo malo, pues definitivamente sí lo tenemos, ¿cierto? Pero también es importante hablar de la dinámica social que se vive en el territorio y cómo también le ha abierto las puertas a que se inmersan en cosas que no
que no benefician al territorio. Bueno, agradecerles a usted por responder estas preguntas. Muchas gracias.